¿Cómo les va? Estoy súper contenta de compartir con ustedes la presentación de este libro. Bueno, y también muy contenta de estar acá con mis amigos Luis Benítez, Oscar y Emilio Bacheto. Primero, bueno, los agradecimientos consabidos a la editorial Paradiso, a la maravillosa tapa que hizo Adriana Joel por segunda vez, segundo libro, bueno, al Espacio Gaín, que es precioso lugar, a Ana Bregú, que es nuestra cineasta, que toma registro del video y de las fotos. Bueno, les agradezco muchísimo haber venido, realmente, amigos, familia. Y bueno, voy a dar comienzo a la presentación. El filo. Elegí a estos tres escritores para presentar mi libro porque antes que nada son artistas filosos. Trabajan con el filo en dos sentidos: con el filo que corta, separa y abre vías inesperadas en el texto, y un filo no retórico, sino quirúrgico. Y también, permitiéndome el equivoco, con filo en su valor etimológico, que significa amor. En nuestro caso, amor a las palabras. En ellos, el corte y el amor no se oponen. En Liliana y Emilio ese filo atraviesa también su práctica como analistas: cortar, separar, escuchar, la diferencia mínima. Los voy a presentar como yo quiero presentarlos y como me dijeron que no haga, así que ahí va. Luis Benítez es poeta, narrador, ensayista, dramaturgo y crítico literario. Es autor de una obra vastísima, que no voy a enumerar, salvo algunas de ellas, que comprende alrededor de 45 libros publicados en numerosos países de América y Europa. Entre sus libros de poesía se destacan La yegua de la noche, La tarde del elefante, Manhattan Song, Nadie sabe dónde estuvimos y La vida entera, antología de su producción poética. Es también autor de las novelas Tango del mundo, Los amantes de Asunción y El deseo y la furia. Entre sus ensayos se destaca Historia de la poesía argentina, de Luis Tejeda al siglo XX, y también publicó la obra teatral 18 whiskies. ¿No? Maravilloso el título este. Me da mucha alegría decir. Ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Internacional de Poesía, la Pop de Poet, en París, el Premio de Poesía de la Fundación Amalia, la Croce de Fortabat, el Premio Internacional de Ficción de Montevideo y el Premio Municipal Ricardo Rojas de Novela. Bien. Ahora Liliana Herr es escritora y psicoanalista, es miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y es considerada una autora de culto entre los lectores latinoamericanos. Es tutora en la maestría de escritura creativa de la UTREF. Es autora de una obra extensa y singular que atraviesa la novela, el cuento, la poesía, el teatro y la ficción crítica. Entre sus libros se encuentran Dejarse llevar, Bloy, La tercera mitad, Frescos de amor, Ángeles de vidrio, Pretexto Mozart, Neón, El sol después, Hamlet y Hamlet, Capone en septiembre y Tijeras. Por Bloy recibió en 1984 el premio Boris Vian. Sus textos fueron traducidos al inglés, italiano, portugués, alemán, francés y serbio. También escribió guiones y filmó el cortometraje Feliz viaje, basado en su novela El sol después. La escritura de Liliana trabaja en una zona en la que la lengua nunca es solamente un medio, es tensión, ritmo, pensamiento y riesgo.
Por eso, por la relación que su obra sostiene entre literatura y psicoanálisis, es para mí una enorme alegría que esté Liliana para presentar Linaje Caníbal. Bueno, también voy a aprovechar para contarles que el próximo 2 de septiembre Liliana presentará Ebrio Equilibrio en el Centro Cultural de la Cooperación, junto con Ana Arzoumañán, Claudio Lorenzo y Wally Romero. Emilio Bacheto es médico psiquiatra y psicoanalista, doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es docente de la Facultad de Medicina de la UBA, supervisor de residencias de Psicología y Psiquiatría y uno de los fundadores de la Red Iberoamericana de Historia de la Psiquiatría. Es autor de una obra importante dedicada a la locura, psicótica y no psicótica. ¿Está bien? El cuerpo y la creación. Entre sus libros se encuentran Los Descarriados, por el que recibió en 2011 el Premio Nacional de Cultura en la categoría Ensayo Psicológico, Ser loco sin estar loco, y su último libro, Formas en las que un cuerpo cae, un bello y riguroso libro sobre las formas en las que nuestros cuerpos pueden caer. También coordina, entre otros, Locura y Creación y Psicoanálisis y Medicina. En sus trabajos, la clínica dialoga permanentemente con la literatura, el arte y la filosofía, y por esa manera de pensar el cuerpo, la lengua y las formas singulares con las que cada uno consigue sostener su vida, bueno, también es una enorme alegría que sea otro de los presentadores de Linaje Caníbal. Bueno. Buenas tardes, muchas gracias Alejandra por invitarme a presentar Linaje Caníbal. Casi me siento más presentado que presentador con la introducción. Y perdón, no pude tirar un poco ahí. Y bueno, me siento un poco intimidado porque no me considero escritor, sino más bien escribo. Tengo un gusto por la escritura, pero al lado de Liliana y de Luis creo que me siento intimidado. Preparé un breve escrito para presentar el libro, que le puse un título que dice así: Lo irreversible se hace creación. La chica que esperaba era infinita. Así dice Charly García en una de sus canciones. Esta chica, esta mujer, esta niña, ¿hasta dónde irá a despellejarse? Hay algo que sangra, continúa García, Charly. Linaje Caníbal es un relato que habla de las pérdidas, pero no desde un punto de vista conservador, sino reflexivo. Precisamente, Simon Reynolds, el crítico de música británico, realiza la distinción entre el nostálgico conservador y el nostálgico reflexivo. Mientras el nostálgico conservador busca ansiosamente recuperar la edad dorada del padre, incluso repararla, el nostálgico reflexivo sabe que la pérdida es irrecuperable. Y por eso mismo, lejos de desear volver al paraíso perdido, se complace, dice él, en la neblinosa lejanía del pasado y cultiva las agridulces punzadas de lo conmovedor. Pero para explicitar esto, la autora no acude a la voz propia del narrador, sino una parte de esas páginas memorables de la invención de la soledad de Paul Auster. Y aquí spoileo un poco parte del libro. Dice Paul Auster: va y viene de la cama a la silla, se acuesta, mira fijamente el techo, cierra los ojos, abre los ojos, va y viene de la mesa a la ventana, encuentra otra hoja de papel, la coloca ante sí sobre la mesa y escribe estas palabras con su pluma.
Fue, nunca volverá a ser, recuérdalo. Freud suponía, ya nos vemos hablando de Freud, pero bueno, es el desvío profesional que no tiene. Freud suponía que luego de la pérdida del objeto de amor, el trabajo del duelo consistía en separar pieza por pieza las adherencias que estaban ligadas a ese objeto, para así desplazar esa libido a nuevos objetos. Pero claro, esa perspectiva adolece, podríamos decir, de una cierta visión romántica e imprecisa, dado que supone que nuestra economía libidinal no implica ningún resto. Basta ahondar en las experiencias personales para entender que una pérdida, sobre todo si se trata de un ser querido, no tiene modo de ser catextizada, que es un término psicoanalítico. Es decir, no hay forma de que esa libido se derive hacia otros objetos, puesto que esa pérdida arrastra atrás de sí un trozo de nuestra subjetividad, una parte de nuestro pellejo, para decirlo en los términos del relato de este libro, vayan a leer. Esta chica, de la que habla García, Charlie, la chica que esperaba y que era infinita, pegaba las canciones con curita. Alejandra, nuestra chica, la autora, lo digo con cariño, pega los capítulos con curita, entre pellejo y pellejo, entre carne y uña, donde en la intimidad con Olga, su manicura, se despliega toda una historia. En este sentido, Linaje Caníbal es una especie de patchwork novela. Si ustedes ven la ilustración de tapa, que corresponde al cuadro de Rudolf Macker, Naturaleza muerta con dos cabezas, que ha sido intervenido. ¿Quién es la persona que estaba por aquí? Adriana Joel. La que profanó ese cuadro. ¿Cómo pudo haber sido eso? Lo ha profanado. Dice dos cabezas y se llevaron una. Y en la cabeza que queda hay una curita tapando la boca. Es una especie de busto de muñeca, ¿no? Como lo ven ahí. Lo voy a retomar un poco más adelante. ¿Quién fue este Rudolf Macker? Parece que fue uno de los máximos exponentes de la escuela llamada de la nueva objetividad y realismo mágico en Austria. El pobre Wacker no la pasó tan bien en la vida, ya que fue capturado en Polonia por el ejército ruso durante la Primera Guerra y se pasó 5 años en Siberia, no de vacaciones, ¿no? Precisamente. Tras su liberación en 1920, se muda a Berlín y ahí promueve esta nueva forma de expresionismo. Su interés en la naturaleza muerta lo focalizó incluso en coleccionar antiguos juguetes y máscaras. Llegó a tener, se dice, más de 11.000 juguetes, los cuales luego de su muerte fueron donados a niños, aunque cuenta la leyenda que estos niños lo devolvieron porque se les tenía una especie de electricidad a los juguetes, una mala energía. Parece que estaban cargados mal. Bueno, finalmente Wacker murió de un infarto a los 46 años en el momento donde estaba siendo interrogado violentamente por la Gestapo. Frente a la muerte, la carcajada. Van a encontrar esto en el relato de la cita de García Germán, quien trae, como muchas veces, a Gombrowicz, ¿no? Los que lo conocimos a Germán siempre traía a Gombrowicz y sus trabajos sobre Gombrowicz. Lo que hace de la obra de arte una forma viva, ya no naturaleza muerta, lo que hace del arte una forma viva, como pensaba Schiller, es una suerte de connivencia y de síntesis entre el lado oscuro del deseo y el velo que se teje y elabora a su alrededor, sin ocultarlo necesariamente todo. Verán cómo las historias se van desenvolviendo entre cutícula y cutícula, como si Olga, la manicura, deshojase una margarita. Pero esos pétalos no son otra cosa que los dedos de una pasajera en trance, transitando los lugares ciertos,
continúa el otro García, Charlie. Pero volvamos a la aventura caníbal de nuestra autora. Alejandra nos presenta una especie de linaje trunco. Como dije, al cuadro de Walker le falta una cabeza. Y en su lugar encontramos, en el lugar donde estaría la otra cabeza, encontramos el título de la novela y el nombre de la autora, Alejandra Jaloff. En la otra cabeza, como dije, hay una cubita. Es un truco formidable, o más bien, es parte de la aventura estética, para utilizar un término de Yankelevich, Vladimir, porque el padre había traducido a Freud. La aventura estética es aquella que no tiene como centro la muerte, sino la belleza, que es, al fin y al cabo, el objeto del arte. Más allá del velo, no hay arte si no hay algo de la aventura. Aún contando con el llamado pacto autobiográfico, se trata de que en algún lado el autor haya salido de él mismo y así contar esas aventuras, como si le hubiera sucedido a otro. Quizás puede sonarle una verdad de perogrullo, pero es preciso que el autor aventuroso, como dice Yankelevich, sepa jugar con eso. Claro que la aventura tiene un principio y un fin, lo cual debe acontecer en la obra misma. Desde luego no todas las obras son iguales, no todas las obras de arte. Es preciso establecer ciertas diferencias respecto de otras obras de arte, como por ejemplo el cuadro o la estatua. Mientras la aventura es una obra de arte que fluye, móvil y siempre inacabada, dice Yankelevich, la estatua, por el contrario, podemos pensarlo como una aventura inmóvil, petrificada. En la escritura podríamos decir que el artista es más aventuroso, está más abierto al tiempo, al devenir. El tiempo, el linaje caníbal, se abre entre cutícula y cutícula, entre pellejo y pellejo, entre un encuentro y otro con odio. Y así los capítulos discurren como si estuviesen pegados con curitas. Y sí, hay algo que sangra. El tiempo de la obra es el cronos, es el de los relojes. ¿Cuál es ese tiempo? Se trata del tiempo que vuela. Vemos el pájaro que aparece en la tapa formando parte del cuadro de Walker. Es la forma del pasaje, del tránsito. Una pasajera en tránsito perpetuo. La chica infinita va escribiendo una novela donde al mismo tiempo el procedimiento la escribe a sí misma. Come de mí, come de mi carne, dice Cerati, Gustavo. La novela nos permite degustar capítulo tras capítulo de manera caníbal una parte del pellejo de la autora en una aventura, en un tránsito, donde lo irreversible se vuelve creación. Gracias. Fuegos. Linaje caníbal es una novela audaz. Pone en jaque la alianza entre generar escritura y ser parte de la aventura. Esa grieta constitutiva del sujeto pretende imponerse, sin éxito. Alejandra Jaloff, con sabiduría tonal, dirige los tempos, la entrada y salida de historias en loop, pugnan por delinear personajes, escenas, transiciones, interrogantes, letra bisturí, minuendos pulsantes abanican cuadros de tenor variopinto, la ironía como baluarte,
la parodia como conciencia de estilo, el enigma y el esgrima verbal arremete suspendiendo sistemas, atraviesa rasgos, mezcla códigos, cual resortes, corren palabras mientras lo escrito suspende, serrucha, ata, desenreda. El día de Ulises y la noche de Finnegan asoman encadenadas. Hay paseos, extravíos, encuadres a ritmos siderales. Entretiempos. Los engranajes metódicos, Lacan-Joyce, Joyce-Lacan, enmarcan zonas. Más acá de la biblioteca o el diván, actúan de motor maquínico. Run, river, run. La protagonista, a quien adelante llamaré Alquimia, está en París. Ha escrito una ponencia sobre el fantasma en Finnegan's Wake para un hipercongreso destinado a interpretar obra y vida del escritor irlandés. Taxi, peluquería, comparaciones, expectativas, hallazgo epifánico. Un hombre se ha desvanecido hasta ser impalpable. Glosa, alquimia, de alguien perdiéndose en el Bois de Boulogne sin decir adiós. En el Olimpo académico, Dios Galo dirige la sinfonía fantasmática ante un enjambre disciplinado de pollos coreantes que aplauden y vuelven a aplaudir. Éxitos, cóctel, baile, celebración internacional. Pero Walter Benjamin parece tomar la batuta enarbolando el concepto jet set, tiempo ahora. Un terraplén que permite conectar con la idea de brújula ucrónica. Ni la historia ni los argumentos son caminos predeterminados. Alquimia no ha sido chupada por un agujero negro como supone por haberse quedado dormida y no asistir a la celebración. Las inversiones soníticas actúan. Ha dormido como Tim Finnegan antes de despertar de su no muerte en aquella fiesta velorio inaugural. Jet set, grado cero. En esta singular novela existen quiebres, rupturas de continuidades convencionales. Vibran potencias en tiempo actual. La erudición, Jaló, ajena a decoraciones, delata espacios y recorridos acechantes.
Si me ayudas, agradezco. New York, Museo de Arte Moderno. La gitana dormida, de Rousseau. Una pintura ante el peligro acecha. Alerta. Belleza violenta, sin patetismo. La bestia descansa junto a la mujer. Nadie grita, como si grita la madre de alquimia frecuentemente. Cuentan que Dalí encontró una mantis religiosa escondida en la campesina del Ángelus de Undine. Leemos que alquimia se descubre más de una vez en idéntica postura. Codos flexionados, dedos suspendidos para no arruinar el esmalte de sus uñas. Me pregunto si algunas imágenes contagiarán el cuerpo de quien las mira. Linaje caníbal podría leerse como una novela familiar de rancias, análisis terminables, interminables, viajes, recuerdos, congresos, helados en París. Preferiría leerla con un tratado de resistencia escrito con las uñas. Definir caníbal al linaje declara apetito, no solo por doblar la estirpe, un tic o copia heredada, sino por el ansioso hambre de escribir. El devorarse las uñas de alquimia, gesto mínimo, no olviden este adjetivo, gesto mínimo, el devorarse las uñas, es la aguda síntesis de un linaje que no encuentra cómo hacer el duelo de estar vivo sin padecer, sin herirse. Las escenas con la manicura tiñen diversos capítulos. Cada sesión con Olga reordena el pulso. Ritual de cuidado, escucha y promesa simultánea, como si el cuerpo escribiera lo que la lengua calla. Las cutículas operan de archivo móvil. Olga, cada 10 días, Lima, en pareja, Arisa. Alquimia se ha mordido hasta sangrar, con método propio. Una guerra doméstica entre dos regímenes del cuerpo, reparación cosmética y herida voluntaria. En esa guerra, sin bando ganador, se juega sin solemnidad, con el pudor de quien nombra una enfermedad crónica en la sociedad del rendimiento. Teoría trabajada por uno de los filósofos que admiro, Byung-Chul Han. La sociedad paliativa anestesia el dolor, lo convierte en logística emocional. Sin embargo, este detalle es digno de enaltecer. Alquimia fabrica su dolor con método, con paciencia
pseudo artesanal, como quien cultiva una huerta de pequeñas heridas. Comillas. El procedimiento en sí no es doloroso, cierre de comillas. Afirma de sus propios dedos, sangrando 3 renglones después. Tal vez comprobando dedo por dedo el seguir existiendo. Olga, con su crema de miel de abeja, es la sociedad paliativa en miniatura, amable y eficaz, devolviendo a esa piel su firmeza seca, su apariencia inocente. Olga es insustituible, absolutamente insustituible. No habrá en París ni en Buenos Aires quien cubra su ausencia. El linaje caníbal no come al otro, se come a sí mismo para no dejarse anestesiar por la civilización del bienestar. Con la boca en los dedos, la protagonista es la última guerrillera de un dolor que insiste en significar algo máximo, no mínimo, máximo. El acertijo de emociones avanza, las carteleras repiten titulares, las páginas funcionan a la manera de montaje continuo, salpicado por inserts, cuya lógica es retomar, penetrar la travesía en escalas y conversiones inesperadas. Resuenan voces, ecos de otras voces atravesando el texto sin pedir permiso. Vistazo parental. La familia, abuela, madre, hija, parece haber aprendido que el dolor convertido en furia mantiene el cuerpo del lado de los vivos. En tanto, la calma, las sábanas, el silencio de la siesta empujan hacia una quietud mortadélica. Comillas. Un magnetismo forzaba a los vivos a parecerse a los muertos. Cierre de comillas. Traduzco: una vida sin negatividad, sin fricción, sin heridas, no es paz, sino anestesia general. Hubo un padre, se lo busca, se lo encuentra. El encontrarlo, anecdóticamente, no clausura, multiplica interrogantes. ¿Acaso la oscura vía del subte rumbo al musical María, María, espectáculo que Alquimia no llegará a presenciar porque el tren deberá detenerse y la canción se transformará en espanto? ¿Acaso esa escena pueda ser relacionada con el siguiente encuentro? Comillas. En una incursión descubrí una caja con cosas de mi padre y un raro emblema. Le pregunté a mamá por qué allí había unas medias de mujer. Eran de teatro, dijo pensativa.
esa respuesta cierra posibilidades múltiples en el mismo momento que podría abrirlas. El tiempo es diseminación. El Sensei tiene aristas de conexión con el Shombar Inge o bisagra Shombar. Representa el instante de ramificación temporal donde un pequeño evento cambia el futuro. El tiempo es un ejercicio de imaginación basado en la causa y el efecto. Si se altera la raíz, cambian las ramas. Tal vez recuerden, Shombar es el protagonista de la novela La Legión del Tiempo de Jack Williamson. The Father Again, vuelve el padre. Alquimia persiste, constata, licúa. La figura paterna se multiplica a través de fragmentos, a través de pseudo-sustitutos. Tío Ernesto, padrastro Rómulo, primo novio francés, novio hippie, marido, perro oso, psicoanalista, último Candy, gado, primo Etienne y algunos más bordean ese lugar faltante, disfrazan el River. New York, Barcelona, París, Bolzano, Bucios, Praga, Montevideo y más, no son ciudades turísticas. Estos desplazamientos forman parte de nutritivas derivas, equivalencia al soñar, sin omisión de pesadillas. En la novela leemos referencias a varios autores. Voy a detenerme solo en uno, en Camus. La extranjería, notoria postura enunciante de alquimia, escribe desde un no lugar, lejos de toda lejanía, entre soleadas tinieblas, balbuceando lenguas no poseídas. Ningún detalle fuera del estratégico arpegiar deseante. Felicidades. Buenas tardes a todos, es para mí un placer estar aquí con una querida escritora, con estos dos destacados colegas y con todos ustedes para presentar un libro de excepción. ¿Quién devora a quién en Linaje Caníbal? La autora, en esta su segunda entrega a la narrativa, demuestra una vez más su magistral manejo prosístico para brindarnos textos engañosamente simples, pero que, al igual que en una novela en clave, no desperdician discurso ni escatiman recursos para darnos las llaves que enlazan ficciones y realidades que fueron o todavía son. Y la puesta en abismo tan lograda por Alejandra Jalop se sintetiza en casi una treintena de piezas que contienen el vértigo tomado, recreado desde los variados pasados y presentes de sus criaturas, sí. Pero entre tanta polisemia, la autora invita siempre a seguir adelante por el camino de lo sugerido,
que hay sospechosos nexos comunicantes entre lo ficcional y lo que fuera de las páginas sucede. Como si su logro fuera poco, consigue además vulnerar la frontera entre géneros. Linaje caníbal, un efectivo maridaje entre lo subjetivo y lo objetivo, se estructura impecablemente como una diégesis capaz de articular una nouvelle sobre la base de textos con valores intrínsecamente independientes en sí mismos, tal como lo hizo Roland Gerard Barthes en sus célebres fragmentos de un discurso amoroso. Narradora postmoderna y una de las voces más destacadas y destacables de la nueva letra argentina, sabe seducir al lector, acting indispensable y primero, como bien señaló el mismo Barthes, para comprometerlo en una lectura fascinante y que deseamos que no se vaya a terminar nunca, lamentando que forzosamente deba existir una última página. ¿Quién devora a quién? El linaje caníbal. A favor de las anteriores aseveraciones, que no intentan de suyo pecar de temerarias, estoy en condiciones de sumar otras, con sus debidas argumentaciones, que la bondad de quienes atienden a mis palabras posiblemente supondrán valederas. En principio, aceptemos que la obsesión del sentido es característica de nuestra especie, al decir de Albert Camus. La naturaleza aborrece el vacío y los seres humanos también. El vacío representa lo desconocido y lo ignoto posee un doble poder sobre nosotros. Por una parte nos espanta y por la otra nos atrae. El vacío primordial al que nos enfrentamos, prima facie en el futuro, campo del impredecible, que además nos hace la mala jugada de no existir jamás, ya que para pronunciarse ante nosotros debe transformarse en presente y anularse como era en el segundo anterior, y encima se trata de un presente que irremediablemente se metamorfosea en pasado. Sin embargo, el pasado también es otro vacío al que tenemos que rellenar de sentido. En verdad, el pasado es lo único que podemos modificar, gracias a las trampas de la memoria, que recuerda aquello que prefiere rememorar y, como bien sabemos, opta por creer que puede sepultar graciosamente las peores partes de la película. Tan pragmática como ineficaz, la memoria intenta una y otra vez amortiguar los golpes y las cicatrices que pueden volver abominable al presente y terroríficas las suposiciones acerca del futuro impredecible. Para los perspicaces, y los buenos autores y buenos lectores pertenecen a esta categoría, vale con todo su peso lo afirmado por Friedrich Wilhelm Nietzsche, que no existen hechos, sino interpretaciones. Deducciones que seguramente diferirán según el individuo, tal como lo explica Hans Gadamer en su tratado Verdad y Método. Más o menos así. Dos personas observan o bien participan del mismo acontecimiento, y mientras para una de ellas lo sucedido fue hermoso, para la otra fue algo decididamente horroroso. Esto no implica que una de ellas esté mintiendo, sino que cada una lo interpretó de manera diferente desde un horizonte distinto. La noción de horizonte de Gadamer es una bella parábola. El individuo A, de pie sobre su historia personal, B, es capaz de apreciar y por ende de interpretar lo que ve para obtener el bendito y precioso sentido que le evite padecer el horror vacui, mas solamente hasta donde por supuesto puede ver. Ese límite es la línea de horizonte del individuo A, y detrás de ese limitado horizonte está todo lo demás, incluyendo el acontecimiento. Del otro lado del horizonte está de pie sobre su propia historia el individuo B, al que le sucede lo mismo, pero topológicamente a la inversa. La conversación entre A y B
puede complicarse bastante cuando se trata de definir qué diablo sucedió en realidad. No se puede cambiar lo que no se puede entender, nos informó Noam Chomsky, pero sí lo podemos transformar según nuestra engañosa conveniencia. Con no verlo, y no lo vemos porque está más allá de nuestra limitada línea de horizonte. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a aprovecharnos de la miopía y de paso, como la comprensión es la primera condición para el cambio, nos ratificamos en nuestros dichos y propias afirmaciones engañosamente salvadoras. Porque si hay un sentido, ¡qué suerte! Eso quiere decir que también hay un yo, el que más me interesa, yo. No importa que se trate de una ficción lo que la veo, es una ficción salvífica y a mí me alcanza. Incluso si la protectora burbuja que elegí me coloca en el papel de víctima dentro del elenco, hasta ese papel puede ser confortable, ya que es mejor ser víctima que ser nadie. El beneficio del síntoma, porque el síntoma siempre ofrece un beneficio como la publicidad. Ahora que hay ficciones y ficciones. El hombre es el animal que narra. Vivimos narrando, contándole cosas a los demás y sobre todo a nosotros mismos. Sin embargo, como bien lo subraya Umberto Eco, la ficción bien construida no simplifica la realidad, la ilumina. Es aquí donde intervienen los diestros narradores como nuestra querida Alejandra. Esta mina sí que sabe lo que dice. Me refirió un abogado amigo mío cuando le leí un par de piezas de las escritas de Bacalov. Un abogado especialista en divorcios, escucha privilegiado de las dos campanas. El flamante ex en ciernes afirma que la hija de puta que lo arruinó todo, eso que iba tan bien, fue la otra parte. Ella, por su lado, sostiene y firma el pie que el bastardo de toda bastardía fue su ex. Los dos horizontes, la discusión imposible, y más allá, lo que de veras sucedió. ¿Por qué Alejandra Jalón sí sabe lo que sucedió? Justamente porque no lo sabe, pero sí conoce que la ficción que ilumina, como lo refería Eco, es aquella que abre un espacio para el vacío inescrutable, que lo deja ser, justamente porque es. Y eso no se puede obviar en la plena literatura que nos ofrecen con tanta generosidad los autores como ella. Su escritura contempla que toda ficción iluminadora viene hacia nosotros con la sombra de una contraria. Y también en compañía de muchas otras, infinitas, paralelas y coexistentes. El buen arte del narrador obliga a un juego de alusiones y ilusiones que evita radicalmente la ilusión de lo unívoco. Lo no dicho, como en la música el silencio, es parte fundamental de la partitura. Posee un peso específico tan importante o aún mayor que lo expresado. Esa es la diferencia fundamental entre un escritor cabal, como Jalón, y el común animal que narra. Este último nos ofrece sistemas discursivos cerrados, su propia burbuja, que necesita hacernos creer para creérsela él mismo. Tal es su, digamos, imperativo categórico. Las y los Jalón de este mundo edifican en cada historia un sistema abierto, una porosidad permeable a la traducción que hará el lector, un texto espejo, pero no servil a nuestras necesidades de sentido. Todo lo contrario. No brinda Jalón respuestas, sino nuevas preguntas, bastante incómodas, por cierto. Su sujeto narrante es subversivo, molesta, pincha donde no nos gusta que lo hagan. No calma, sino que perturba, alborota, no seda, no adormece, despierta. Por eso no sabemos quién devora a quién, si la historia a los personajes o si ellos a lo narrado.
¿Y no existirá una tercera posibilidad? Una que se me está escapando cuando leo a Jalón. Sí, lector. Y como te dije antes, también muchas más. Es esa tierra de nadie lo que nos muestra Jalón, que sí, que está ahí. Esa que no va a definir y mucho menos mapear para que te quedes tranquilo como Lassie con Ribotril, mi querido muchacho. Por ahí te enojas con el linaje caníbal, lo cerrás, pero el libro se va a quedar ahí, esperando como una araña o como un angelito que cada vez que pasás cerca, te guiña un ojo. Vos verás, eso si querés ver. Se dice que la etimología es el inconsciente de las palabras. Fíjate en la de linaje, que viene de la voz latina linea, la recta que une a la ascendencia con la descendencia, pero que puede ser interpretada desde el pasado hacia el presente o viceversa. Más que en una sección obliga, exige la exogamia y el ingreso obligado a la línea de elementos externos a ella para conformarse como tal. No es metáfora de lo impredecible, de lo que puede dar por resultado el cruce de tanto ADN cuanto no podemos vaticinar. Y la etimología de caníbal, peor o mejor, viene del término taíno caníba, que significa osado, el que se anima a algo que es tabú, como la endogamia para establecer el linaje. ¿El linaje del caníbal o el caníbal del linaje? Jalón sí que sabe elegir bien los títulos de sus obras. Todo lo que dije son casi ladrillas. Lo que será concreto para ustedes, lo que está más allá de mi línea de horizonte, se encuentra en las páginas de Linaje Caníbal. Muchas gracias. La autora. Bueno, a mí no me queda mucho más para decir y bueno, me han sugerido acá. Voy a leerles primero lo que me gustaría convenir con ustedes es que los caníbales tienen mala prensa. Pero realmente el canibalismo no es una práctica, digamos, de lo que nosotros podríamos considerar animalística ni perversa. Los caníbales, digamos, son muy inocentes, digamos, en el acto de su devoración. Digamos, también podemos pensar que nada menos que el centro de la cuestión es la boca, que es el primer órgano de relación con el mundo, y que en definitiva un caníbal es alguien que incorpora al otro, ¿no? Bueno, de hecho tenemos el entrenado de Saer, ¿no? En donde los caníbales no son malos, ¿no? Digamos, se tragan al otro, digamos, como un evento habitual, y bueno, nada menos así poniendo en juego esa relación de incorporación, porque, digamos, la boca también habla, y besa, y muerde, y grita, y come. Me gustaría leerles un pedacito, el primer capítulo, con el que inicia el libro, para ponerlos en tema. Uñas. Lo primero que hace Olga cuando se sienta es dar vuelta mis palmas hacia abajo para observar los rastros de lo que no voy a dejar de hacer. Cuando estoy nerviosa, me muerdo el borde de las uñas. Se lo llama pellejos, piel muerta. El procedimiento en sí no es doloroso. Al arrancarse, se constata la piel viva que se encuentra por debajo. A veces sangra, otras lleva la formación de padrastros o hijillos, como si la Real Academia adivinara las vicisitudes de nuestra familia. Remover la piel conlleva un vértigo.
La experiencia no alcanza para saber hasta dónde tirar para preservar lo que vive debajo, una carne demasiado viva. Como en otros ámbitos, el cálculo falla y la vida duele. Olga me pregunta por qué lo hago, aludiendo a una vergüenza que no siento. Difícil explicarle que se trata de una cuestión de vida y muerte. Si le contara que soy parte de un linaje de mujeres que con exagerada literalidad luchan contra la muerte a dentelladas, no lo entendería. Y las marcas de agua de las batallas para arrebatarle muerte a la vida. Los dedos de las mujeres de mi familia llevan las marcas de este fracaso. Mi abuela las ocultaba con vergüenza. Envolvía sus dedos con curitas y alegaba quemaduras en la cocina. Mamá llevaba sus heridas de guerra con desparpajo y las atribuía al dolor de existir sin más explicación. Las tres sabemos que el logro es efímero. La piel se regenera en pocos días. Olga conoce el tiempo de resurrección de lo indeseable. Cada semana, desde hace 10 años, vengo a que me repare asperezas y salientes con su instrumental de puntas afiladas. Después de su pregunta inquisidora, bajará los ojos hasta terminado su trabajo y esperará que yo reconozca su impecable labor. Se empeña en mostrarme que con delicadeza y obsesión sus cortes son más precisos que mis desgarros y que si quisiera podría amputarme los 5 dedos de la mano. Se detiene en el limbo rosado y suave de una piel infantil que dura lo que un abrir y cerrar de boca. El procedimiento es aséptico, sin placer alguno. Ella no equivoca el objetivo, su precisión es la de un sicario. Nunca penetra más allá de esa primera capa denostada. Me mira y espera que yo diga algo, que se lo agradezca. Ella debería agradecerme a mí por confiarle en mis estigmas. Las dos sabemos que mis intervenciones sobre la piel, salvajes y despiadadas, se corresponden con un espíritu revolucionario. En el tiempo intermedio entre una visita y la siguiente, tiene lugar la guerra encarnizada. Cualquier situación es apropiada para tirar con fruición de esas capas yermas que ocultan lo vivo. La escritura es un campo propicio. Por lo general, los ataques suceden entre párrafo y párrafo. Luego de un punto y aparte, algunas detenciones parecen definitivas. Imposible seguir. Más allá, el abismo. Quizá la lucha encarnizada contra los dedos inmóviles sea un castigo. Es posible. Entregada a la pasión de un texto que fluye, confío más en mis dedos que en las ideas. Pero la detención acosa. Debo reconciliarme con ella. ¿Qué sería sino de un texto todoterreno extendido en superficies sin límites ni abismos? Un sedimento de letras muertas, cutículas de la escritura. En un impas de dedos mordidos espero el momento de volver a esa cornisa que es la escritura, cuerda floja que debo tensar una y otra vez para no caer. Hay que suavizar las cutículas, dice Olga escéptica. No sé por qué no las llama durezas, piel muerta, salientes, tejido indefinido entre la piel y la uña. Degrada mi dolor sin sufrimiento, intenta civilizarlo. Olga sostiene mis manos, orgullosa como si fueran de ella. Se las ha apropiado. Estamos de acuerdo en que así lucen mejor. Nadie podría decir que son manos de caníbal. La piel irá absorbiendo la crema. Se preguntará cuánto tardaré en darme cuenta de ese artificio. Un día o dos para que esa piel virgen, de apariencia inocente, aflore y adquiera su firmeza seca. En el artificio reside la verdad de las cosas, en lo natural, el horror. El primer paso en la civilización consiste en no comerse al otro. El propio cuerpo es un desvío de aquellas tendencias.
En mi caso, la guerra contra las cutículas se aplica a la escritura, última capa del esmalte civilizatorio, la corrección incansable, la extracción de capas muertas, pellejos inútiles. Venir, ahora nos van a convidar con una riquísima copa de vino, o dos. Bueno, muchas gracias.